Los 17 templos del centro y oeste de Caracas. Yvette Boy Producciones. La iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la Avenida San Martín de Caracas, es un templo neogótico construido entre 1922 y 1936. Es conocida como la Capilla del Centavo debido a la forma en que se financió su construcción con contribuciones de la comunidad. La construcción de la iglesia comenzó en la década de 1920 por la Congregación de los Padres Franceses en Caracas, quienes iniciaron con una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. La iglesia fue construida con el esfuerzo de la comunidad, obteniendo fondos centavo a centavo. El diseño neogótico incluye arcos ojivales y de crucería para ganar altura y distribuir el peso, así como un deambulatorio. Los vitrales, que representan la infancia y vida adulta de Jesús, fueron elaborados en los años 30. La iglesia San Juan Bautista, conocida también como Iglesia Capuchinos. La iglesia parroquial San Juan Bautista, conocida como la iglesia Los Capuchinos en la avenida San Martín, parroquia San Juan de Caracas, posee 3 naves. La nave central, donde se encuentra el altar mayor, y las naves laterales, una donde se reserva el Santísimo Sacramento y la otra donde se aprecia una imagen de Cristo crucificado. En el templo, entre otras imágenes, se encuentra un cuadro de la Virgen de Coromoto de pie acompañada de 3 ángeles, uno blanco, uno indígena y otro negro, representando el mestizaje americano. La imagen, donada a la iglesia en 1941 por el artista plástico Pedro Vallenilla, se inspiró en el poema Píntame angelitos negros de Andrés Eloy Blanco, aunque también pudo ser al contrario, el poeta inspirado en el cuadro del pintor. La Capilla de Lourdes, en el parque conocido como el Calvario en el Silencio. El paseo o parque El Calvario fue construido bajo el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco el 3 de abril de 1884. Posteriormente, durante el gobierno de Joaquín Crespo, fue inaugurada la Capilla de Lourdes el 27 de abril de 1885. Diseñada por el famoso arquitecto venezolano Juan Hurtado Manrique. Formó parte del espacio que originalmente se llamó Paseo Guzmán Blanco, junto con otros monumentos como el Arco de la Federación. La iglesia Nuestra Señora de las Mercedes es un templo católico de Caracas, ubicado en el casco central de la ciudad de Caracas, en la esquina de las Mercedes de la parroquia Altagracia del municipio Libertador. Dicen que la historia de la construcción data de 1614, cuando un grupo de mulatos se reúnen para construir en un solar o casona una ermita hecha de madera. El día 2 de agosto de 1960 es declarado mediante Gaceta Oficial Monumento Histórico Nacional. Hasta hoy día el templo conserva la base rectangular, sus 3 naves con 3 entradas, destacando en él elementos neoclásicos. Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La Iglesia del Perpetuo Socorro de Pagüita está ubicada en la zona del mismo nombre, en las cercanías del Viaducto Unión. Fue inaugurada el 27 de abril de 1885. Este pequeño y hermoso templo de arquitectura neogótica fue diseñado por el arquitecto Juan Hurtado Manrique y construido como pieza única en la cota más alta del sector en 1884. Destacan los vanos con borde superior dentado y vitrales con motivos religiosos y geométricos. Esta construcción formó parte de los cambios urbanos en Caracas, efectuados por Antonio Guzmán Blanco como presidente de la República. La Virgen del Perpetuo Socorro es una advocación mariana. La imagen original es un ícono de la iglesia de Creta, venerada en Roma por la iglesia de los agustinos.
La iglesia La Concordia. La iglesia actual en la Plaza de la Concordia, en el centro de Caracas, es el Santuario Nacional Expiatorio de las Siervas del Santísimo Sacramento, cuya construcción comenzó en 1909 para conmemorar el centenario de la independencia y tuvo un diseño neogótico a cargo de varios arquitectos, finalizando su obra en 1948. Este templo se encuentra en la parroquia Santa Teresa y su historia está ligada a la evolución de la propia plaza, que antes albergaba la cárcel de la Rotunda, un emblemático lugar de represión política. La iglesia La Concordia tardó casi 40 años en construirse. La construcción del Templo de Altagracia comenzó en el año 1654 por iniciativa de los hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de Altagracia. La iglesia reúne ambos estilos, el neoclásico y el neogótico. Iglesia Santa Capilla. En 1568, Diego de Losada fundó una ermita en el lugar donde se encuentra hoy la iglesia de Santa Capilla, la cual se dedicó a San Sebastián. En 1640, la ermita adquirió el nombre de San Mauricio tras el traslado de la imagen de ese santo. La iglesia de la Basílica Menor de Santa Capilla en Caracas está inspirada en la Sainte-Chapelle de París. Fue construida en 1883 bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, reemplazando la ermita demolida. La edificación ha sido ampliada y reformada especialmente en la década de 1910 y 1920 y fue designada Basílica Menor en 1926 y Monumento Histórico Nacional en 1979. Características notables. Su arquitectura es de estilo gótico, con elementos como arcos ojivales y bóvedas de crucería. Destacan sus vitrales, su techo, que imita el cielo, y la obra La multiplicación de los panes, cuyo pintor fue el venezolano Arturo Michelena. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro de Caracas, en la intersección de la avenida Universidad y la avenida Fuerzas Armadas, tiene estilo arquitectónico neogótico, dado por Luis Muñoz Tebar. Su construcción se remonta al año 1885, inaugurándose en el año 1892. Fue entregada a los padres dominicos. La iglesia es conocida como la Iglesia de los Vitrales, debido a sus hermosos ventanales con escenas bíblicas. La iglesia Nuestra Señora de la Candelaria es una de las iglesias más importantes de la Caracas del siglo XVIII y XIX. Se encuentra ubicada en la Plaza Candelaria, Avenida Urdaneta. La veneración de la Virgen de la Candelaria en Venezuela tiene sus orígenes en la inmigración canaria al país, por lo que en 1708 se levantó la iglesia dedicada a la Virgen. La iglesia además conserva los restos del doctor José Gregorio Hernández, descendiente de canarios, quien en 1986 recibió el título de venerable. Fue declarada Monumento Nacional en 1960. Iglesia Santa Teresa. La Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, ubicada entre las esquinas de La Palma y Santa Teresa de la ciudad de Caracas, es el centro principal de veneración a la imagen del Nazareno de San Pablo en Semana Santa. Construida entre 1877 y 1881 durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán Blanco, el arquitecto Juan Hurtado Manrique. Esta basílica tiene estilo neoclásico con cúpula central. Bajo esta cúpula se sitúa el altar mayor. La fachada este de la basílica está dedicada a Santa Teresa y su extremo opuesto, la fachada oeste, dedicada a Santa Ana. En 1959 fue declarado Monumento Histórico Nacional. La Catedral de Caracas. Fundada como templo en 1577 y reconstruida y ampliada tras un terremoto
por Juan de Medina entre 1665 y 1674. Tiene una mezcla de estilos, entre ellos el colonial. Sufrió daños significativos en el terremoto de 1812 y la torre entonces fue reducida de tamaño. Ha sido restaurada e incluso modificada en diversas oportunidades. Se dice que alberga los restos de la familia Bolívar. Fue declarada Monumento Nacional en el año 1957. La iglesia de San Francisco. Todos los caraqueños conocemos a la iglesia de San Francisco, frente a la histórica ceiba de 150 años, entre las esquinas de San Francisco y la Bolsa, Avenida Universidad, en el casco central de la ciudad de Caracas. En realidad, el nombre original del templo católico es Iglesia de la Inmaculada Concepción, con advocación a San Francisco de Asís. Se inicia su construcción en el año 1593 como anexo al convento de San Francisco. El templo posee elementos barrocos, renacentistas y neobarrocos, y fue relevante por los hechos históricos que tuvieron lugar en el templo y adyacencias, entre ellos el título de Libertador otorgado a Simón Bolívar en el año 1813. La construcción fue declarada Monumento Nacional en 1956. La Divina Pastora. La iglesia actual se encuentra en la parroquia La Pastora de Caracas y se inició su construcción a mediados del siglo XIX. Fue concluida en el año 1889. Con la construcción del templo se consolidó la parroquia La Pastora y su separación de la parroquia Altagracia. En 1741 se construyó con donaciones de los feligreses la ermita dedicada a la Divina Pastora. Con el terremoto de 1812 fue destruida. El templo actual fue reconstruido bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco con diseño del arquitecto Luis Muñoz Tebar. La imagen de la Divina Pastora que se halla en este templo es una réplica de la imagen de Sevilla en España del siglo XVIII. Iglesia San José, ubicada en el centro norte de la ciudad de Caracas. Después del terremoto de 1812, el arzobispo Coll y Prat y el cabildo eclesiástico se instalaron en la sabana de Ñaraulí. Al poco tiempo fue instalada una capilla de bajareque y techo de tejas de unas 40 varas, donde acudía la feligresía. El presidente de Venezuela, Juan Pablo Rojas Paul, ordenó edificar un templo con el nombre de San José. Se le llamó entonces Santísima Iglesia Parroquial de San José. La iglesia Santa Rosalía de Caracas se origina en 1696 con una ermita para invocar a Santa Rosalía durante una epidemia de fiebre amarilla. Y en 1730 se erige el templo actual. Fue consagrada como parroquia en 1795. Sobrevivió a varios terremotos que requirieron reconstrucciones notables, especialmente en 1812 y 1900. Su estilo arquitectónico es neoclásico y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1960. Yvette Boy Producciones.